Justamente impartiendo una conferencia, Daniel Goleman, que es un psicólogo estadounidense, del cual hemos tomado muchas ideas a lo largo del diplomado, sus investigaciones en el ámbito de la educación emocional, de la psicología de las emociones. Y bueno, un aspecto que vale la pena retomar, que vale la pena mencionar en el trabajo del día de hoy, es recordar que lo que hemos aprendido sobre la educación emocional desde la neuropsicología es el hecho de que el cerebro posee una característica muy importante que es la plasticidad cerebral. ¿Sí? Esto significa que a lo largo de nuestra vida, sí, vamos desarrollando nuestras habilidades emocionales o socioemocionales, pero estas habilidades pueden en gran medida adaptarse a los estilos de vida, pueden adaptarse y desarrollarse. ¿Sí? Esto adquiere relevancia porque durante mucho tiempo, maestra, se consideraba que la persona nacía con ciertas habilidades emocionales y pareciera que con estas habilidades la persona las mantenía a lo largo de toda su vida. ¿Sí? Es decir, durante mucho tiempo se creía que las personas nacíamos con cierto humor, ¿no? Por ejemplo, alguien diría, mire, no, la maestra Andrea a lo mejor es muy seria, muy formal y así es. O Pedro tal vez es una persona que con una gran facilidad se enoja. O María es tal vez una persona que tiene una personalidad que comúnmente es nostálgica o es inclusive representa tristeza. Es decir, que nuestros estados emocionales pareciera que no cambiaban a lo largo de nuestro desarrollo personal, ¿sí? El descubrimiento de la plasticidad cerebral, muy especialmente que se da en los estudios, no solo de Daniel Goleman, sino de Richard Davidson, es fundamental porque entonces ahora sabemos que el cerebro cambia con el aprendizaje, que el cerebro cambia cuando nosotros decidimos alimentar ciertas emociones. Y mire, esto es muy importante porque nosotros decidimos alimentar ciertas emociones. Nosotros decidimos en cuáles de todas esas emociones que vivimos en el día a día ponemos nuestro énfasis, ¿sí? Ponemos nuestro énfasis. Y esta va a ser una parte muy fuerte porque esto significa que en gran medida la persona desde la infancia, la juventud, la adultez, va decidiendo de manera voluntaria y a veces de manera involuntaria a cuáles emociones le brinda más su atención. ¿Sí? Hay personas que a veces tenemos una perspectiva mucho más positiva, mucho más proactiva, decidimos poner mayor atención a nuestras emociones positivas. Y también podremos saber a otras personas que seamos menos proactivas, menos positivas y busquemos poner mucho más atención justamente en las emociones negativas, en los defectos, por ejemplo. Ponemos más atención en los defectos que en las virtudes. Y entonces nuestro cerebro se va educando a lo largo del tiempo. Nuestro cerebro de manera natural va centrando cada vez más nuestra atención en las emociones que nosotros decidimos alimentar. ¿Sí? En este sentido, la educación emocional adquiere un valor importante, porque consiste en que una vez que nos reconocemos, en que una vez que sabemos quiénes somos, podamos finalmente mediar nuestras emociones
podamos gestionar nuestras emociones eh, de la mejor forma, ¿sí? Y de eso trata justamente el trabajo de Daniel Goleman, ¿sí? Primero, en concientizarnos de que nuestro cerebro cambia con el aprendizaje, que ese cambio es un cambio importante, porque impacta, porque influye directamente en nuestra personalidad. Y por otro lado, tenemos desde luego el hecho de que nuestro cerebro no solamente cambia, sino también centra la atención en aquellas emociones que nosotros enfocamos, que nosotros decidimos. Y una característica adicional que tendríamos que relacionar es el hecho de que no solamente nuestro cerebro evoluciona y fija su atención en las propias habilidades que vamos desarrollando, sino que también lo hace con respecto a otras personas. Un poco como la imagen que aparece atrás de Daniel Goleman entre estos dos cerebros. Ujú. ¿Sí? Un cerebro que logra identificar, que logra conocer del otro. ¿Sí? Y a eso es justamente a lo que Daniel Goleman va a llamar la empatía. ¿Sí? La empatía que se gesta entre dos visiones semejantes, ¿sí? Entre visiones que tienen ideas parecidas, entre dos personas o un grupo de personas, entre visiones del mundo que son coincidentes, pero también en empatías que van más allá, que llegan finalmente a influir en nuestra persona, en nuestras acciones, en nuestra personalidad, como es justamente la empatía afectiva y la empatía social, ¿sí? Esa empatía social donde logramos valorar a la persona por su condición humana, esa empatía social que tiene que ver más con la asignación de valores a la propia condición humana, a la persona, independientemente de que la conozcamos a la persona, independientemente de que sea un familiar, de que tengamos algún tipo de empatía cognitiva o afectiva. La empatía social, pues, es una conexión que se da entre las personas y que es deseable desde el punto de vista de la sociedad poder lograr. En este sentido, maestra, vamos a dejar una primera actividad para que usted pueda practicar allá en casa. Sí. Y la pregunta sería, ¿qué acciones podemos emprender? ¿Qué acciones podemos emprender allá en casa, ¿sí? Ajá. Para poder desarrollar estas empatías a las que estamos haciendo referencia? Es decir, ¿qué acciones podemos emprender, perdón, en el salón de clase? Al menos una acción por cada una de estas empatías donde usted logre identificar el concepto. Me gustaría que usted allá en casa pudiese tal vez escribir estas tres acciones, cada una de un párrafo, Sí. verán desde su práctica cómo pudiese implementar que los alumnos, por un lado, puedan tener esta empatía cognitiva, puedan tener esta empatía afectiva y puedan finalmente desarrollar esta empatía social. ¿Le parece bien, maestra? Sí, profesor. Ok, vamos a dar unos 5 minutitos. A ver Ajá. si puedes escribir allá, por favor. Si es tan amable. Sí, sí, gracias.
Listo, profesor. Muy bien, maestra. Adelante, por favor, si gusta compartirnos sus 3 actividades. Bueno, primero, para la empatía cognitiva o intelectual, se me imagina que se podría trabajar, mediante una actividad como de un debate, tomar, algún tema de interés de los alumnos y crear, pues, ahora sí que cada quien, se integre al grupo en donde se sienta como más que coincide más con sus pensamientos o más semejanza a sus ideas y poder tener una, pues, como una plática sobre un tema, porque si bien no todos van a estar de acuerdo, pues sí van a coincidir como en ideas semejantes a la de alguno u otro. Muy bien, excelente. Creo que es una propuesta muy enriquecedora. Muy bien, maestra. Y Muy bien. para la empatía afectiva, yo creo que sería igual, a lo mejor como una mesa redonda donde todos puedan exponer alguna situación o alguna cosa que les esté generando cierta emoción o preocupación o alegría o tristeza y a lo mejor, entre todos o cada quien poder dar una solución a ese problema, porque, pues, si bien no es nuestro problema, pues sí podemos ser un poco afectivos con los demás y empáticos y ayudarlo como a buscar alguna solución o, pues sí, algo así, pero como ya más, no sé si por así decirlo, sentimental o más emocional. Muy bien, claro. Ahora, esta parte de la empatía afectiva también la podemos enriquecer de manera importante a través de otros medios adicionales, como por ejemplo puede ser el dibujo, ¿sí? Ajá, Cuando nosotros le pedimos a los niños que nos hablen de sus héroes y dentro de sus héroes aparece papá, aparece mamá, aparece abuelito, aparece tío, nos damos cuenta de lo que ellos viven. También nos damos cuenta cuando les pedimos dibujar su hogar. ujú, En muchas ocasiones el niño encuentra en el dibujo, encuentra en el escrito también ya cuando logra escribir. Por ejemplo, hablamos del dibujo en preescolar y los primeros años de primaria, ajá, hablamos del escrito ya por mitad de la educación primaria en adelante. También encontramos ahí un medio para dialogarnos, para que él nos comente, nos comunique lo que vive justamente. Y muy especialmente podemos ahí lograr identificar qué es lo que el niño nos expresa. Ahora, cuando el niño muestra el dibujo de su héroe a otros compañeros y cada uno lo hace y nos platica por qué es su héroe, desde luego ahí también podemos sí, generar un espacio de esa empatía afectiva, de poder comprender, por ejemplo, el papel que juega mamá, el papel que juega papá, en el hogar y lo que representa en la escuela, el desarrollo del niño. ujú. Bien, de la empatía social, maestra, adelante, por favor. Y la empatía social se me ocurre como alguna actividad más física, porque ya sea como algún rally o algo donde se tenga que trabajar en equipo, porque si bien no todos tenemos las mismas, capacidades o condiciones, este, creo que ahí es donde se puede apoyar de un compañero. Si ves que alguno no puede hacer una cosa o se le dificulta, pues a lo mejor yo sí lo puedo hacer y el otro no, y viceversa, a lo mejor hay cosas que a mí a mí no se me dificultan, a los demás sí. Entonces, creo que sería como más una actividad un poco física o algo que se tenga que hacer como en conjunto o en equipo, porque pues ahí como que todos ponen o de todos desarrollan, sus áreas de oportunidades en las que son buenos. Entonces, se me ocurre como una actividad así más física, donde se pueda apoyar el uno del otro. Muy bien, es decir, una actividad donde se fomente, por ejemplo, la colaboración, Ajá, eh, el altruismo, es un aspecto muy, muy importante, inclusive donde aparezca de alguna manera este concepto de otredad
de alteridad que son sumamente importantes y que tienen que ver en cómo la definición de la persona en gran medida también debe de incluir la percepción que tienen los otros con Ajá, los que la persona convive de la misma persona, ¿no? El poder darnos cuenta que nuestra definición requiere de la participación y del complemento de otras personas. Muy bien, sí, maestra. Muchas gracias por su participación. Es una parte muy interesante. Como es también muy interesante el hecho de los resultados que Daniel Goleman presenta sobre el desarrollo principalmente del altruismo. Y esta idea del altruismo es una idea que ya había aparecido antes, pero desde una perspectiva mucho más sociológica. Por ejemplo, Peter Langer había ya escrito algunos aspectos muy interesantes de cómo el altruismo permite establecer esta vinculación, esta conexión entre las personas, y que particularmente cómo ser altruista permite ser una persona más consciente del papel que juega en la sociedad, que juega en la naturaleza, que juega en el mundo. Una persona altruista es aquella persona que decide dar, que decide apoyar, que decide colaborar, ¿sí? Y que claro, esta colaboración, por un lado, es consciente, pero por otro lado, esta colaboración también le da la oportunidad de disfrutar, le da la oportunidad de sentir bienestar por lo que hace. Y bueno, esta propuesta que por un lado hace Peter Singer y Daniel Goleman de manera independiente, va a coincidir finalmente con un resultado que proviene desde las ciencias del bienestar, ¿sí? Estas ciencias del bienestar, donde aparecen justamente los trabajos de la psicóloga estadounidense Laure Santos, y que ella se hizo una pregunta, se cuestionó sobre un aspecto con respecto a otros dos, sobre tres aspectos esenciales. La primera, sobre comprender la condición de bienestar, ¿sí? La condición de bienestar. Tratar de encontrar qué nos hace sentir o tener bienestar. Y fíjese, esta parte de sentir o tener bienestar la ligamos a una condición de bienestar emocional, ¿sí? A una condición de bienestar donde la persona se siente satisfecha con su propia definición, donde la persona se encuentra a sí misma y se siente satisfecha con quien es, ¿sí? Ella identifica entonces que las personas que se encuentran satisfechas con quienes son, coinciden también en las personas que practican la gratitud. Y aquí es a lo que Santos llama esta práctica de la gratitud. Se refiere a aquellas personas que en lugar de frustrarse, que en lugar de a veces cegarse por todo aquello que la vida no tiene o que quisieran tener, empiezan a valorar mucho más aquello que sí tienen. Empiezan a valorar su trabajo, empiezan a valorar su familia, empiezan a valorar su salud, empiezan a valorar aquellas personas que les han mostrado su amor, su afecto, su cariño, empiezan a valorar eh, eh, aquello que han logrado conseguir con sus esfuerzos propios. Y entonces esto es sumamente importante porque en lugar de encontrarse con una negativa
en lugar de encontrarse con una subestimación, en lugar de encontrarse con un enojo, en lugar de encontrarse con una frustración, lo que hacen es asumir y valorar lo que viven, lo que tienen, el tiempo, su salud, las personas que le rodean. Y esto, desde luego, es maravilloso, porque cuando empezamos a agradecer más lo que tenemos, lo que somos, cuando empezamos a agradecer más lo que otras personas hacen por nosotros, cuando les decimos eso a esas otras personas, creo que generamos esta condición de bienestar. Y claro, no solamente, no solamente la práctica de la gratitud, sino también acciones que tienen que ver en favor de los demás. Es decir, acciones que tienen que ver justamente en cómo puedo dar a los demás, en cómo puedo apoyar a los demás. Y es algo muy curioso porque la labor de las maestras y los maestros está muy ligada a este concepto del que nos habla Laure Santos. Las maestras y los maestros apoyan, las maestras y los maestros dan más a los alumnos, dan y apoyan a los alumnos. Entonces, para quienes tenemos esta función de apoyar, para quienes tenemos esta función de dar, pues desde luego que representa esta acepción de bienestar. Ahora, la correlación positiva, ¿qué significa esto? Significa que entre más practicamos la gratitud, entre más acciones hacemos en favor de las demás personas, es más fácil entonces encontrar esta condición de bienestar, esta satisfacción de quién soy, de qué he logrado, de quién quiero ser, es decir, de ser quien yo quiero ser. Ahora, esto coincide no solamente con lo que hemos platicado de Daniel Goleman, de Peter Singer, de Laure Santos, sino que también coincide inclusive con cuestiones filosóficas que provienen de otra corriente del pensamiento, como inclusive puede ser la filosofía de la educación y muy especialmente una filosofía de la educación ligada a la propia teología, ligada al catolicismo, ¿sí? O alguna religión en lo particular. Es así justamente, es justamente de lo que habla Bernard Lonergan, ¿sí? Lonergan que nos habla justamente de esa necesidad de que la educación tenga como meta siempre el bien humano y de que el bien humano consiste en algo que en realidad es sumamente complejo, es algo que se dice con facilidad, pero que no es simple llevarlo a la práctica, ya que requiere de un verdadero compromiso de apoyo por parte de las personas. Y esto es el darnos cuenta que cuando se hace el bien para los demás, cuando se piensa en los demás, cuando somos conscientes de la condición de los demás y ayudamos a los demás para que esta condición pueda ser una condición favorable, pues entonces también se hace un bien para uno mismo. ¿Sí? Esto es, esto es justamente lo que se vive desde esta perspectiva de Bernard Lonergan. Y entonces, una primera conclusión a la que llegamos es que desarrollar en nuestras habilidades sociales, cultivando el bienestar en nosotros, es posible si cultivamos la gratitud. Es posible si cultivamos la otredad. Es posible si cultivamos esa empatía social a la que estamos haciendo referencia. Y esa empatía social que tiene que ver en darnos cuenta
que no solamente somos conscientes y responsables de nosotros mismos, sino que a su vez tenemos una corresponsabilidad con los demás. Tenemos una corresponsabilidad no solamente de que nosotros busquemos tener una mejor condición de vida, sino que también es importante que el prójimo, también es importante que las demás personas puedan tener una mejor condición de vida. Laure Santos entonces nos habla que hay que pensar en en 5 elementos importantes para generar el bienestar, ¿sí? 5 consejos para generar el bienestar. Y bueno, ¿cuál es el primer consejo? El primer consejo es dedicar tiempo a las personas que son importantes para nosotros. Esto es sumamente valioso. El poder dar tiempo a la familia, el poder dar tiempo a nuestras amigas, nuestros amigos, el poder dar tiempo a las personas que ejercen una atención, una influencia positiva en nuestra vida, ¿sí? En aquellas personas que apreciamos, que amamos, que queremos. El segundo, como ya lo hemos comentado y forma parte esencial de esta propuesta, es el poder practicar la gratitud. Eh, lo digo de manera muy breve, en una frase, el agradecer más y el quejarse menos, ¿sí? El agradecer más y el quejarse mucho menos. El dedicar tiempo a realizar buenas acciones en favor de las demás personas, ¿sí? Y bueno, Ujú. tenemos también acá el poder crear hábitos que sean saludables para el cuidado del cuerpo, para el cuidado del cerebro. Es decir, estamos hablando de no solamente crear acciones, sino vivirlas, sino estar ahí presente. ¿Por qué? Porque para poder estar presente, para vivir nuestras emociones, para generar el bienestar al que estamos citando, también tenemos que cuidar nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Algo que no es una tarea eh, tan simple, porque ciertamente debemos de aprender en esta vida un poco más moderna, más contemporánea, a que tenemos que dejar tiempo para nosotros, a que tenemos que dejar tiempo para cuidar nuestra salud, pero también para cuidar nuestra mente. Y claro, el número 5, que habla de cómo cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo, la meditación, ¿sí? La meditación, que es un espacio natural, que tiene mucha importancia, que tiene relevancia, porque a través de la meditación se gesta la reflexión que es fundamental para estar conscientes de sí, para poder estar conscientes de los demás, para poder apoyar a los demás, primero necesito cuidar de mí, cuidar de mi persona. Y bueno, con ideas posiblemente un poco diferentes, aunque con varios puntos en común, aparece Edgar Morin. Edgar Morin, que nos habla de 7 saberes esenciales para la educación, un autor muy conocido en el mundo, muy conocido también en México. Morin ha estado en nuestro país. Y Morin ha hablado justamente sobre los 7 saberes esenciales para la educación. Una educación, desde luego, a la que estamos haciendo referencia, es una educación que pone atención al saber sobre el conocimiento. Esto es importante, ¿no? Para poder hablar de educación socioemocional hay que revisar, hay que conocer sobre la educación socioemocional.
Para poder hablar de matemáticas hay que tomar la clase de matemáticas, hay que leer los materiales de matemáticas. Para poder discutir sobre la clase de química hay que aprender, hay que conocer los principales resultados de química. Pero eso no va a ser suficiente. Probablemente en alguna época fue suficiente, pero tal vez ahora no. Ahora requerimos de un poco más. ¿Cuáles son algunas poco más? Por ejemplo, eh, un, un saber pertinente, un saber que podamos utilizar ahora, ¿sí? Un saber que sea útil para lo que queremos conocer. Y claro, entender y conocer la condición humana, algo que aparece de forma importante y que tiene que ver justamente con desarrollar esa empatía social. Entender y conocer la identidad terrenal, ¿sí? El darnos cuenta que vivimos en el planeta Tierra, que el planeta Tierra no es de nosotros, que nosotros coexistimos con el planeta Tierra, ¿sí? El educar para la incertidumbre, ¿sí? El darnos cuenta que lo natural es el cambio, que no existe aquello que es estático, que lo natural es que tengamos siempre desafíos y cambios y que tenemos que estar listos para ellos. Enseñar entonces la comprensión humana, pero también enseñar la convivencia, ¿sí? También aprender a convivir, también aprender a desarrollar nuestras habilidades sociales, aprender a poder dialogar con los demás y conocerlos a través del diálogo. El desarrollar entonces una ética planetaria que nos ayuda a entender bajo, bajo qué reglas, bajo qué mecanismos sistemáticos el ser humano puede establecer una mejor relación con el planeta Tierra, ¿sí? Bajo de qué maneras podemos, por ejemplo, aprovechar las aguas, las tierras, los pastos, los bosques, las selvas, de tal manera que podamos aprovecharla, pero que también podamos conservar su reserva y su riqueza a lo largo de la historia. Morán entonces considera que que la educación debe buscar desarrollar la comprensión. Y cuando Morán se refiere a la comprensión, se refiere a dos tipos de comprensión. Una comprensión intelectual, que está siempre ligada a ese aspecto de adquirir conocimientos, de desarrollar habilidades, y una comprensión humana, que se va a referir al entendimiento, a la valoración justo de nuestra condición humana. ¿Sí? Ujú. Me gustaría, sí, maestra, adelante, por favor. No, sí, nada, profesor. ¿Vamos bien? ¿Alguna Sí, duda? todo bien. No, ninguna. Ok, muy bien, muy bien, entonces, esto que comentábamos entonces, tiene que ver también con el darnos cuenta que estas perspectivas de Morán, de Goleman, entre otros autores, tienen puntos en coincidencia. No estamos hablando de teorías iguales, no estamos hablando de la misma teoría, estamos hablando de perspectivas diferentes de ver, de leer la realidad desde diferentes campos de conocimiento. Pero sí estamos mencionando que hay puntos de convergencia entre estas teorías. El propio, el propio Jean Piaget lo hizo al referirse cuando nos habla justamente de la educación, eh, de aquello que debería desarrollar la educación, ¿sí? Y que fue publicado en su obra ¿A dónde va la educación? En 1972. Piaget ahí nos habla de cómo
La educación lo que busca es la solidaridad, la paz y también el bienestar. Eh, Paulo Freire, Paulo Freire también ha hecho una reflexión sobre la educación y muy especialmente sobre el papel que juegan las maestras y los maestros en el desarrollo de la educación. Tomando en cuenta una perspectiva crítica, Paulo Freire nos habla justamente de esa responsabilidad social, de esa responsabilidad moral y ética que tenemos como profesores. Porque como profesores, como maestras, como maestros, somos los responsables de motivar una convivencia sana, una convivencia pacífica en nuestros estudiantes, para que nuestros estudiantes puedan ver a la escuela como un espacio seguro, como un espacio libre, como un espacio en libertad, porque eso es lo que tiene que lograr la escuela. La escuela tiene que lograr que los ciudadanos puedan ser libres de sí, que los ciudadanos puedan encontrar pues su libertad, pero también que puedan encontrar su libertad. Para esto, la nueva escuela mexicana ha construido un modelo educativo, la educación pública, llamado Nueva Escuela Mexicana, donde se incluyen los 7 ejes de la educación básica. ¿Sí? Ahí aparecen los 7 ejes de la educación básica. El eje de inclusión, el eje de pensamiento crítico, el eje de interculturalidad crítica, el eje de igualdad de género, de fomento a la lectura, a la escritura, de la educación estética, de la vida saludable, y observemos esa conexión que se da muy especialmente cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de educación estética, que tiene que ver en cómo el arte puede ayudarnos a encauzar esas emociones que vivimos, en cómo el niño a través de la pintura, de la escritura, de la escultura, del baile, de la danza, de la música, puede expresar las emociones que vive y puede construir a través de ellos. Pero también nos habla de la vida saludable, de cómo se da esta conexión tan importante entre el ejercicio y las emociones, e inclusive entre el consumo de determinados alimentos y las emociones mismas. Entonces, el ejercicio que hacemos, los alimentos que consumimos, las prácticas que seguimos día a día, en donde enfocamos nuestra atención, todo esto tiene que ver finalmente en cómo estos aspectos constituyen nuestra persona, constituyen en nuestra persona un desarrollo emocional. Y claro, estos ejes muy especialmente van a ser útiles para que a través de proyectos, para que a través de una estrategia transversal que involucra tanto a estos 7 ejes articuladores como también a los campos formativos, son suficientes para lograr crear esos vínculos del bienestar, esos vínculos del desarrollo de la educación emocional con los contextos de vida, con estos elementos que desde la genética, que desde la biología, que desde la parte social e histórica, que desde su propia práctica van construyendo la inteligencia humana, justamente como Howard Gardner lo define.
¿sí? Entonces, bueno, creo que esta última parte nos ayuda para pensarla como un cierre de esta sesión y que nos permite justamente en la próxima sesión, justamente, seguir hablando ya no con este enfoque de inclusión, ya no necesariamente con este enfoque de diversidad, sino ahora directamente con un enfoque sobre qué podemos hacer en la práctica, qué podemos hacer en el salón de clase para que nuestros alumnos, para que nuestros niños aprendan a gestionar sus emociones. En el caso de preescolar, el autoconocimiento, que es la dimensión socioemocional que se busca desarrollar. En el caso de educación primaria, el autoconocimiento, la autorregulación y la autonomía, que son sumamente importantes. Y después tenemos ya la educación secundaria, ¿verdad? Donde incluimos no solamente hasta la autonomía, sino que hay que empezar a desarrollar, por un lado, la empatía, por otro lado, la colaboración y la toma de decisiones. Ahora, que la Secretaría de Educación Pública establezca estas etapas, estas dimensiones en cada uno de los diversos años escolares o niveles escolares, no significa que el niño no desarrolle empatía en la infancia. Claro que sí, el niño también desarrolla empatía en la infancia. Podemos ver cómo cuando un niño ríe, otro también ríe. Cuando un niño llora, otro también llora, ¿no? Entonces, ahí aparece la empatía de manera natural. Sin embargo, es en la educación secundaria, es en la educación preparatoria, cuando asumimos que ya los jóvenes empiezan a desarrollar cada vez más un rol más social, ¿sí? Bueno, maestra, pues yo no sé si tenga usted alguna pregunta, alguna duda del trabajo de la sesión. No, profesor, ninguna. Todo muy bien explicado. Muchas gracias. Bueno, pues yo le agradezco mucho su trabajo y entonces, si está usted de acuerdo, nos vemos el próximo sábado en punto de las 11 de la mañana. Claro ¿Sí? que sí, profesor.